Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Estamos con el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, analizando las respuestas que ha dado el anfitrión de esa séptima cumbre de las Américas, Juan Carlos Varela, a nuestra directora Claudia Gurizati en esta entrevista que nos concedió. Señor expresidente, ¿fue un error de los Estados Unidos haber declarado como una amenaza a su seguridad nacional la situación que enfrenta Venezuela? Fue un desatino desproporcionado y calificar a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y después poner restricciones de visas o de uso de bienes en Estados Unidos a 7 represores era otro tema. Pero el régimen venezolano no es una amenaza para Estados Unidos, es una amenaza para el pueblo venezolano que ve que la inflación le come los bolsillos, que vive sumido en una criminalidad escalofriante. Es una amenaza el régimen venezolano para los derechos humanos, la libertad que necesitan Leopoldo López, Ledesma, Ceballos y tantos venezolanos. Son una amenaza para el pueblo venezolano. Eso es lo que se debe hacer, se debe ver. Y me extraña que un régimen tan antiimperialista como el venezolano esté zapateando para que 7 represores puedan ir a Disney World o disfrutar de sus bienes en Florida. Quisiera recordarte, Jefferson, que cuando hubo lo de Honduras, ¿recuerdas? Zelaya, Micheletti, sí. Estados Unidos le quitó las visas a un montón de la gente que había removido a Zelaya del poder. Aplauso general de Venezuela y muchos otros. Ahí sí aplaudían, pero ahora se quejan. ¿Por qué? Porque aprovechan esto de la amenaza, que Estados Unidos dijo que es amenaza, aunque he visto en NTN que han dicho ayer que no había sido verdad. Yo no entiendo, es cantinflesco lo de Estados Unidos con todo respeto, porque escribir, el Estado escribe, el Estado no habla, y el Estado americano escribe que es amenaza y ahora dicen, no había sido verdad verbalmente. Sí, que fue un error de interpretación. Como decía Cantinflas, no estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario, no entiendo. La realidad, ¿cuál es? Venezuela tiene presos políticos, no hay libertad de expresión. En cualquiera de los países donde se cierra canales de televisión, se conculca la libertad de expresarse libremente, se expulsa a canales extranjeros, se mete presos a opositores ante una situación económica tremendamente negativa, no es admisible que un gobierno, por perpetuarse en el poder, quiera acallar esas voces con una represión brutal, metiendo presos a opositores. El tema de fondo acá, no usemos el escudo de que Estados Unidos dijo o no dijo. Libertad para los presos políticos en Venezuela es el tema central y no debemos permitir que Venezuela recurra al distractivo y el San Benito de que el imperio está haciendo algo. Si al régimen venezolano le disgusta tanto el imperio norteamericano, ¿por qué le venden cada día centenares de miles de barriles de petróleo y con ese dinero lo reciben para hacer represión y malgastarlo? Presidente, rápidamente porque se me acaba el tiempo. Ustedes entregarán esa carta, los expresidentes, en la que pedirán la libertad de los presos políticos existentes en Venezuela. Luego de escuchar esas palabras que ha entregado el presidente Juan Carlos Varela, ¿usted qué cree, qué reacción esperan de los mandatarios que están en este momento en el poder? Lo que pediríamos a los gobernantes democráticos de la región es que la prudencia tiene un límite. Y ya con creces hemos rebasado el límite donde la prudencia se está acercando a la complicidad con una represión autoritaria en Venezuela. A ningún gobernante se le pide que increpe a Venezuela, al régimen venezolano, que hable mal de ellos, que pida algo que pediríamos en cualquier país: respeto a la libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, libertad para los presos políticos, elecciones justas, libres y transparentes con participación de los venezolanos que hoy están injustamente detenidos. Eso se pediría en cualquier país y puede ser incómodo para el gobierno venezolano discutir eso, pero duro y cruel es que tengamos presos y que la gente calle, porque ese silencio de la prudencia empieza a pasar a la complicidad. Expresidente, y ustedes están rompiendo ese silencio aquí en Ciudad de Panamá. Le agradezco que nos haya acompañado, que haya estado acá en el set de Ciudad de Panamá, del programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Ojalá que del silencio de los inocentes, como decía la película, no pasemos al silencio de los cómplices, que la región alce la voz para defender la democracia de Venezuela en esta cumbre que se viene. Es el expresidente Jorge Quiroga, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una segunda pausa y cuando regresemos estaremos ya en la parte final hablando con Justin Thomas, el portavoz en español del Departamento de los Estados Unidos. Una segunda pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche.
Ya regresamos con La Noche.